Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, una que nos llevará a explorar la fascinante historia de la evolución humana. Un viaje apasionante sin duda. Hoy, con la ayuda del capítulo 25 de La historia de la vida en 25 fósiles, vamos a desentrañar no solo lo que sabemos sobre nuestros ancestros, sino también cómo hemos llegado a saberlo. Y cómo a veces lo que creímos saber resultó ser completamente erróneo. Exacto. Empecemos por Darwin. Curioso, ¿verdad? En sus primeras obras evitó hablar del registro fósil humano. ¿A qué se debía esto? Bueno, en aquella época la evidencia fósil era muy escasa. Piensa que en El origen de las especies no lo menciona. Claro. Y en El descenso del hombre tampoco. Sencillamente no había suficientes fósiles para respaldar sus teorías. De hecho, los primeros fósiles de Neandertal, descubiertos en 1856, se confundieron con los de un oso de las cavernas. Imagínate. Increíble. Es un ejemplo perfecto de cómo la falta de evidencia y los prejuicios pueden llevar a conclusiones erróneas. Totalmente. Luego se pensó que eran restos de un cosaco enfermo. Incluso se les dieron otras explicaciones aún más raras. Es fascinante cómo las primeras interpretaciones de los neandertales estaban tan lejos de la realidad. Al principio solo se veían como humanos modernos un poco peculiares. El primer esqueleto completo de Neandertal, hallado en la Chappée-Océan, pertenecía a un anciano con raquitismo. Claro, las reconstrucciones iniciales los mostraban encorvados y toscos. Tiene sentido. A finales del siglo XIX, Eugène Dubois, convencido de que la cuna de la humanidad estaba en Haya, descubre al hombre de Java, Indonesia. Un cráneo, un fémur y algunos dientes que cambiarían nuestra comprensión de la evolución. Sin duda. Aunque incompletos, los restos de Pithecanthropus erectus, como lo llamó Dubois, revelaron algo crucial. Caminaban erguidos. Exacto. El cráneo era primitivo, con una capacidad craneal menor que la nuestra, pero el fémur no dejaba lugar a dudas sobre su bipedismo. Así es. Dubois creía haber encontrado un eslabón crucial en la evolución humana, pero la comunidad científica no lo recibió con los brazos abiertos. Muchos lo rechazaron, considerándolo un simple simio deformado. Claro, imagina la frustración de Dubois. Descubre algo revolucionario y la comunidad científica lo ignora. Este rechazo lo llevó a retirarse del debate científico amargado y decepcionado. Guardó su secreto durante décadas. Increíble. Y eso nos lleva a un punto importante. A principios del siglo XX, la creencia predominante era que la humanidad se originó en Eurasia. Esta idea llevó a expediciones como las de Roy Chapman Andrews en Mongolia, financiadas nada menos que por Henry Fairfield Osborn. Buscaban en el lugar equivocado. Es irónico, ¿verdad? Buscar en Mongolia lo que estaba en África. Aunque no encontraron ancestros humanos, sus descubrimientos de dinosaurios fueron de gran importancia para la paleontología. Cierto. Y hablando de descubrimientos, o mejor dicho, de supuestos descubrimientos, no podemos olvidar el caso del hombre de Piltdown. En 1912, en Inglaterra, Charles Dawson presenta fragmentos de un cráneo y una mandíbula que, según él, pertenecían a un ancestro humano. Un cráneo similar al humano moderno, pero con una mandíbula simiesca. El eslabón perdido. Al menos eso es lo que muchos creyeron durante 41 años. 41 años. Increíble cómo este fraude pudo engañar a la comunidad científica durante tanto tiempo. ¿Qué factores contribuyeron a su éxito? Había un gran deseo de encontrar el famoso eslabón perdido, especialmente en Europa. Además, el hallazgo alimentaba el orgullo nacional británico, ya que sugería que el primer británico era más primitivo que los homínidos asiáticos. Y la idea de que un cerebro grande era el motor de la evolución humana hacía que el hombre de Piltdown encajara perfectamente en la teoría predominante. La mandíbula simiesca era un pequeño detalle que se podía ignorar. Exacto. El sesgo de confirmación jugó un papel fundamental. La gente veía lo que quería ver, lo que confirmaba sus ideas preconcebidas. Afortunadamente, en 1953 se descubrió que el hombre de Piltdown era una falsificación. Un cráneo humano medieval, una mandíbula de orangután y dientes de chimpancé manipulados para crear la ilusión de un ancestro humano. Un fraude que nos recuerda la importancia de la verificación rigurosa y de cuestionar las ideas preconcebidas incluso cuando parecen confirmar nuestras teorías. Una lección fundamental para la ciencia. Totalmente. Mientras en Europa se debatía sobre el hombre de Piltdown, en Sudáfrica se estaba gestando una revolución en la comprensión de la evolución humana. ¿Qué hacía Sudáfrica diferente en este contexto? Sudáfrica, a diferencia de otras colonias africanas, contaba con instituciones académicas sólidas. Raymond Dart, un anatomista australiano, llegó a la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y, para su sorpresa, descubrió que el departamento carecía de colecciones de cráneos y esqueletos. Un anatomista sin huesos. Para remediarlo, Dart animó a sus estudiantes a que le trajeran ejemplares interesantes. Y uno de esos ejemplares cambiaría la historia de la paleoantropología para siempre. Un estudiante le trajo un cráneo de babuino fósil, lo que despertó el interés de Dart por los fósiles de la región.
A partir de ese momento le pidió al director de una empresa minera que le enviara cualquier fósil que encontraran en las canteras. Y en 1924 llegó a sus manos un paquete que cambiaría la historia de la paleoantropología. El cráneo del niño de Tang. Un cráneo pequeño, similar al de un chimpancé, pero con rasgos sorprendentemente humanos. Exacto, un cerebro más grande, una cara plana, caninos pequeños y, lo más importante, el foramen magnum, el orificio por donde pasa la médula espinal, situado debajo del cráneo. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué es tan importante la posición del foramen magnum? Indica que el niño de Tang caminaba erguido, una característica fundamental de los homínidos. Dart lo bautizó Australopithecus africanus, simio del sur de África, y afirmó que era un ancestro humano. Pero como puedes imaginar, la comunidad científica europea, aferrada a sus prejuicios eurocéntricos, rechazó la idea, consideraron al niño de Tang como un simple simio. Claro, un hallazgo tan revolucionario proveniente de África no podía ser cierto para ellos. Exacto. Dart viajó a Europa para mostrar el cráneo y defender su descubrimiento, pero sus esfuerzos fueron en vano. Imagínate la frustración. Tuvo que esperar 2 décadas para que se reconociera la importancia de su hallazgo. Incluso Sir Arthur Keith, uno de sus mayores detractores, finalmente admitió: Dart tenía razón, yo estaba equivocado. Increíble. Una victoria póstuma para Dart. Industria. Pero mientras tanto, otros científicos sudafricanos continuaron la búsqueda de nuestros ancestros en África. Robert Broom, por ejemplo, hizo importantes descubrimientos en las cuevas de Sterkfontein. Ah, sí. En 1936, Broom descubrió a Paranthropus robustus, un homínido con una mandíbula robusta y un cráneo peculiar. 2 años más tarde encontró restos de Plesionthrocus transvalensis, más tarde clasificados como Australopithecus africanus. ¿Qué nos dice este descubrimiento sobre la evolución humana? Bueno, confirma la diversidad de homínidos en Sudáfrica. Ya no se trataba de un caso aislado como el niño de Tongon, sino de un conjunto de especies que habitaron la región en el pasado. La acumulación de evidencias en África, junto con el descrédito del hombre de Piltdown, finalmente desplazó el foco de la evolución humana hacia el continente africano. Un cambio de paradigma fundamental. Totalmente. Y con este cambio de escenario entramos en una nueva era en la investigación de nuestros orígenes, una era marcada por el legado de una familia que dejaría una huella imborrable en la paleoantropología. Los Leakey. Los Leakey. Una saga familiar llena de descubrimientos, aventuras y, por supuesto, fósiles. Louis Leakey, nacido en Kenia, dedicó su vida a demostrar que África era la cuna de la humanidad. Desde niño, Luis conoció de cerca la cultura africana, lo que sin duda influyó en su visión, y junto a Mary Leakey formaron un equipo formidable. Mary, metódica y observadora, era la encargada de las excavaciones, mientras Luis se dedicaba a la difusión y a la búsqueda de financiación. Una combinación perfecta. Sin duda. Su trabajo en la garganta de Olduvai, en Tanzania, dio sus frutos en 1959 con un hallazgo espectacular: el cráneo de Zinj. Zinjanthropus, un homínido robusto con una mandíbula poderosa proveniente del nivel más antiguo de Olduvai. Y lo más importante, las cenizas volcánicas encontradas junto a los restos permitieron datarlos con precisión, más de 1.75 millones de años. En aquella época se pensaba que el Pleistoceno tenía solo unos cientos de miles de años. Este descubrimiento redefinió la escala temporal de la evolución humana. Totalmente. Zinj catapultó a los Leakey a la fama mundial y atrajo la atención hacia África como lugar clave para comprender nuestros orígenes. El legado de los Leakey no se limitó a sus propios descubrimientos. Su hijo Richard Leakey siguió sus pasos haciendo importantes hallazgos en el lago Turkana en Kenia. Richard descubrió, entre otros fósiles, el cráneo mejor conservado de Homo habilis, la especie más antigua de nuestro género Homo hito en la paleoantropología. Y Mary Leakey, incansable, siguió haciendo descubrimientos hasta el final de sus días. En la Toli, Tanzania, encontró un conjunto de huellas de homínidos fosilizadas en cenizas volcánicas. Huellas de hace 3.7 millones de años. Imagina la emoción de descubrir esas huellas, esa ventana al pasado. Una evidencia conmovedora de nuestros antepasados caminando sobre la Tierra. Las huellas de la Itoli demostraron de forma inequívoca el bipedismo en homínidos muy antiguos. Pero la historia de los descubrimientos en África no termina con los Leakeys a principios de los años 70. Donald Johanson y Tim White, 2 jóvenes paleoantropólogos, decidieron explorar nuevos territorios lejos de la influencia de los Leakey. Su atención se centró en el Triángulo de Afar en Etiopía, una región con sedimentos de más de 3 millones de años. Un auténtico yacimiento de tesoros paleontológicos, y en 1974, Johanson hizo un hallazgo que daría la vuelta al mundo: el esqueleto de Lucy. Lucy, un Australopithecus afarensis, un esqueleto parcial pero asombrosamente completo para su antigüedad de más de 3 millones de años. Un descubrimiento histórico.
El primer esqueleto relativamente completo de un homínido tan antiguo, Lucy, nos permitió estudiar con detalle la anatomía y la locomoción de nuestros antepasados. Su esqueleto reveló que a pesar de su pequeña estatura, Lucy caminaba erguida, como demuestran sus huesos de la cadera y la articulación de la rodilla. Un bipedismo más antiguo de lo que se pensaba, pero Lucy también conservaba rasgos primitivos como unos brazos largos y unos dedos curvos, lo que sugiere que aún conservaba cierta capacidad para trepar a los árboles. Una combinación fascinante de rasgos humanos y simiescos, Lucy, nos mostró que la evolución no es un proceso lineal, sino un complejo mosaico de adaptaciones. Junto a Lucy, se encontraron restos de otros individuos de Australopithecus afarensis, lo que permitió estudiar la variabilidad dentro de la especie. La primera familia, como se llamó a este conjunto de fósiles, nos dio una visión más amplia de la vida de estos homínidos. Y el triángulo de Farr ha seguido dando sorpresas como el esqueleto casi completo de Ardipithecus ramidus de hace 4.4 millones de años. Un homínido aún más antiguo que Lucy. El registro fósil de los homínidos se ha enriquecido enormemente en las últimas décadas, revelando una historia compleja y ramificada. Hemos pasado de la visión simplista de un único linaje a un panorama, con múltiples géneros y especies de homínidos coexistiendo en el tiempo y el espacio. Una historia que nos muestra la increíble diversidad de nuestros antepasados y que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la evolución. Es una historia que nos deja con muchas preguntas, ¿no crees? Sin duda. Una de las más intrigantes es la siguiente. Si solo en los últimos 30.000 años una única especie de homínido ha dominado el planeta, ¿qué podemos aprender de la adaptación y la coexistencia de nuestros ancestros para guiar nuestro camino hacia el futuro? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como especie. Durante millones de años, diversas especies de homínidos coexistieron en nuestro planeta. Sin embargo, en los últimos 30.000 años, Homo sapiens ha dominado la Tierra. Y lamentablemente esta dominación ha coincidido con una pérdida drástica de biodiversidad. Es una paradoja. Cuanto más inteligentes nos hemos vuelto como especie, menos espacio hemos dejado para otras formas de vida. ¿Qué podemos aprender de la coexistencia de nuestros ancestros para revertir esta tendencia? Quizás la clave está en reconocer nuestra interdependencia con el resto de los seres vivos. Nuestros ancestros dependían de su entorno para sobrevivir. Entendían que la diversidad era clave para la resiliencia de los ecosistemas. Y en un mundo cada vez más interconectado, esta lección es más relevante que nunca. Totalmente. Y no se trata solo de conservar la biodiversidad por motivos éticos o estéticos. Nuestra propia supervivencia depende de la salud de los ecosistemas. Claro, la pérdida de especies puede tener consecuencias desastrosas para la producción de alimentos, la regulación del clima, la propagación de enfermedades. Es fundamental que abandonemos la idea de que somos una especie superior, separada del resto de la naturaleza. Somos parte de un complejo entramado de vida. Y nuestra supervivencia depende del bienestar de todo el sistema. Un mensaje poderoso que deberíamos tener presente en todas nuestras acciones. Al fin y al cabo, la historia de la evolución humana nos muestra que somos una especie resiliente, capaces de adaptarnos a entornos cambiantes, pero también nos muestra que nuestra supervivencia no está garantizada. Depende de nosotros aprender de los errores del pasado y tomar decisiones responsables para asegurar un futuro sostenible para nuestra especie y para todas las demás que comparten este planeta con nosotros. Exacto. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en la fascinante historia de la evolución humana. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir explorando nuestros orígenes y a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Hasta la próxima.